vamos a ver un tema que es un tema para liderazgo. Es un tema para liderazgo. Bueno, dice, vamos a ver el primer tipo de personas que deshonran. Primer tipo de personas que deshonran. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 30:15. El Espíritu de Dios siempre me ha hablado de la sanguinela. ¿Sí? Sanguinela. Siempre me ha hablado de ella. Proverbios 30:15. Nada más el inciso A, por favor. ¿Me lo lee? La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay. Hasta ahí, hijo, gracias. Bueno, dice, tiene 2 hijas que dice, dame, dame. Bueno, todos sabemos que este animalito lo que hace es chupar la sangre. ¿Sí? La sangre es la vida. La sangre es la vida. ¿Sí? Entonces este animalito lo que hace es succionar la sangre. Sabemos que dice la Biblia que muchas veces Papá Dios compara cosas con los animales. O nos compara a nosotros con los animales, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, este tipo de personas nosotros las podemos ver en personas que siempre están sobre el líder. Es una clase de liderazgo. Siempre está sobre el pastor, siempre está sobre el ministro, siempre está sobre el consejero. Siempre, 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 siempre. Son personas que desgastan a los siervos. ¿Sí? Los desgastan. ¿Es malo que tú pidas una consejería? No es malo. Lo que es malo es que no comprendas lo que el siervo te ministró. O la sierva te ministró al principio. Y que esas consejerías o preguntas sean continuas. Porque si no nos convertimos en ese tipo de personas. ¿Sí? A mí me lo mostró muy bien el Espíritu Santo. Siendo yo nuevecita y estar acostumbrada a que los ministros, los siervos me tomaran en cuenta. Yo fue lo primero que hice al llegar al cristianismo, que los pastores me atendieran. Mi problema era muy grande y muy fuerte, pero el Espíritu Santo no me lo permitió. Él quiso que yo aprendiera a depender de él, del Espíritu de Dios. Y dice aquí que estas personas, ese tipo de personas les gusta la unción. Andan detrás de la unción. ¿Sí? Chupan, absorben, desgastan al siervo. Yo escuchaba en las prédicas que uno de ellos decía al siervo, dice, hay personas que llegan, dicen, pastor, dice, vi tal prédica. No, lo máximo. Y dice el pastor, yo esperaba que me dijera que vio mi prédica. Dice, no, de un siervo bien ungido. Fulano de tal. Y Dios me habló grandemente. Dice, ¿cómo es posible que Dios les hable a través de otros siervos y no de mí, que soy su pastor? Decía ese ministro. ¿Es malo que escuchemos a otros siervos? No es malo. Lo malo es que lo tomemos como una dirección. Porque yo siempre he dicho, a mí lo personal me confirma nada más lo que Dios ya tiene para mí. Nada más es una confirmación. ¿Sí? Entonces este tipo de personas que estamos aprendiendo, ¿verdad? Son personas que chupan la unción. Son personas que les gusta sobresalir. Si ven que ese siervo, ¿verdad? Va aquí, va allá, va acá, ahí quieren ir. Son personas que les gusta
sobresalir. Yo en lo personal me acuerdo que me decían, varias personas que andaban conmigo, me decían, Irmis, aunque seamos tus maleteros, queremos andar contigo. ¿Es malo? No es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que veamos por qué queremos ir con ese siervo o con esa sierva. ¿Cuál es la finalidad de que vayamos con ellos? Yo en lo personal, para mí es de mucha responsabilidad, para mí. Yo fui escudero y se los he dicho porque esa es la función de un escudero, el que va a andar con el siervo. Cuando a mí me tocó ser escudero de una sierva muy conocida, para mí era de mucha responsabilidad, muchísimo. Yo pude vislumbrar, y ya se los dije, cuando ella era atacada. Ella podía llorar aquí en mi brazo con confianza. En una ocasión me dijo, esa persona que llega, me martiriza, me ofende, y le dije, tú no te metas, para eso estoy yo. ¿A trancazos? No, pastora, no es a trancazos, es de rodillas, con oración. Entonces tuve un sueño de esa persona, tuve un sueño. Y cuando llegó al estudio, yo fui y la abordé. Le dije primero a mi pastora y me dijo, ¿tienes autorización de hablar con ella? Le dije, te vi en un sueño que tenías una máscara. Vi cuando te la quitaste y vi hacia quién querías agredir. Hoy te digo, arrepiéntete. O sea, mi función no era exprimir a mi líder. No era, yo estaba y estoy hasta ahorita súper agradecida. Ha sido la única persona que me llevó a liberación. No ha habido otro siervo ni ministro que me ha ministrado en liberación. Ella fue la única que me llevó a liberación. Y jamás volví a pasar a otra liberación. ¿Sí? Pero yo entendí que después de que ella me ministró, me aconsejó y me aventó al ministerio, yo aprendí a que debería de ser una persona agradecida y por eso siempre oraba por ella, siempre le cubría la espalda y siempre estaba con ella. Los demás decían, ya llegó la dedo chiquito de la pastora Juliana de tal, ya me conocían, ya sabían. Que enfrente de mí no podían decir nada de la pastora. Eso estamos hablando ahorita. No seamos esos animalitos que chupan la sangre, que chupan la unción del siervo, que lo desgastan. Ustedes han visto, les he dicho, ya lo estudiamos, que cuando el siervo expone, ministra, después ya no lo puede hacer porque el siervo está desgastado. Pero hay muchas personas que no entienden eso. Y ya nos están esperando para ministrarlos. Ya dimos todo lo que teníamos que haber dado en la administración. ¿Sí? Personas convenenciadas. Juan 12:24. Personas que no trabajan para su propia unción, que no mueren al yo. Juan 12:24. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bien. Entonces dice aquí, primer tipo de personas que deshonran, personas que solamente desgastan al siervo. Dice, siervo, no trabajes con personas sanguijuelas. No trabajes con ellas. Tienes que reconocer, ministro siervo, cuando la persona, en lugar de ser ayuda para ti, te está desgastando. Cuando tú sales, cuando tú vas a donde Dios te lleve, debes de llevar personas guerreros, personas que te sostienen, personas que te alimentan, personas que levantan tu autoestima, personas que están al tanto de ti. ¿Sí? Es lo que estamos aprendiendo ahorita. No depende, no, este tipo de personas desgastan a los siervos. Acaban a los siervos. Luego decimos, es que ¿quiere una consejera? ¿Te va a atender la pastora Claudia? No, la
claro? Dios nos ha llevado a que cuidemos nuestro cuerpo. Nos desgastamos por todo lo que hacemos, por las prioridades que Dios tiene para nosotros. No es que tú seas menos, no eres menos. Pero Dios a uno nos tiene en una cosa y a otros a otra cosa. Bueno, aprendimos el primer tipo de personas. Segundo tipo de personas que deshonran, que no reconocen autoridad. En esta cultura muchas veces se trae ese espíritu de rebeldía hacia todo lo que se llama autoridad. Autoridad es opción. Mateo 28, 19, por favor, ¿lo lees? ¿Sí? Autoridad. Personas que deshonran. Segundo tipo de personas que deshonran. Mateo 28, 19. ¿Sí? Desafían la exopsia, autoridad. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sigue leyendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos mandó a ser discípulos. Y hay textos con contextos. Más arribita dice, yo les he dado autoridad. Es opción. El Señor es el que da la autoridad. No la da el hombre. Eso lo hemos explicado. Muchísimas veces lo hemos explicado. Pero parece que nos entra de un oído y nos sale de otro. La autoridad no la da el hombre. La autoridad la da ¿quién? Dios. ¿Quién la da? Dios. La autoridad la da Dios. Dice aquí, por ello el Espíritu Santo nos muestra respeto a la autoridad. El Espíritu Santo nos muestra respeto a la autoridad. Romanos 13, 1 al 7. ¿Sí? El Espíritu Santo nos muestra que debemos de respetar todas las autoridades puestas en la tierra. ¿Qué dice? Sometiéndose a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para que tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, para que son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces, la honra también está en ese texto, que tiene que ver con la sujeción a la autoridad. ¿Sí? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Personas que deshonran, aquellos que no se sujetan a la autoridad. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Bueno, entonces, todos estemos sujetos. Síguelo leyendo hasta el 17. ¿Cuál fue? El 14. 2:14. Ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y Efesios 4:26. Bueno, todos estos textos hablan de honra. Es que a mí no me honran. Llegará el día en que Dios, toda la honra viene de Dios. Llegará el día en que te honran. ¿Sí? Lo que sembramos, se cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Efesios 4:26. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que saber honrar. Dice, no hay autoridad si no fue delegada por el Padre Yahweh. El Padre Celestial no reconoce a los que se rebelan contra la autoridad. El Padre Celestial no reconoce a los que se rebelan contra la autoridad. Sujeción. La sujeción significa obedecen no porque quieren, sino por imposición. La sujeción significa obedecen no porque quieren, sino por imposición. Sumisión es yo quiero obedecer y se entregan su voluntad. Sumisión es yo quiero obedecer y entregan su voluntad. Honra es un compromiso. Se entregan incondicionalmente. La honra es un compromiso. Se entregan incondicionalmente. ¿Sí? Esto se aprende. No nacemos con ello. Se aprende. En lo personal, yo estaba analizando todo esto y dije, bueno, creo que tiene que ver mucho con la educación que nos dieron. Eso yo quiero pensar, que tiene que ver con la educación que nos dieron. Yo le doy gracias a Dios porque la educación que yo recibí siempre fue, como dijo la pastora Claudia, perdona, bendice. Dentro de los testigos de Jehová, les he platicado, yo lo viví, en que éramos una familia. Yo nunca oí murmuración, nunca vi división, todos éramos una familia. Yo en lo personal, con las familias que se juntaban mis padres, los niños, pues los hijos, eran mis amigos. Entonces, a donde quiera que ellos iban, pues iba yo. Y así nos formamos, nos creamos como unas familias. A lo mejor yo no le contaba mis problemas a mi mamá porque mi mamá era muy enérgica, pero sí se lo contaba a la amiga de mi mamá, a la hermana Nico, porque sus hijas eran mis amigas. Y yo lloraba ahí con la hermana Nico y me escuchaba y me decía, ay, Irmita. Me acuerdo que siempre me decía, no juzgues a tu mamita es así porque tiene muchas cosas que hacer y jamás nunca hablaba de mi mami porque ella quiere mucho a mi mamá. Ella era su amiga. A mí lo personal me ayudó muchísimo, a mí. A lo mejor no tuve una formación de malicia, pues, yo lo personal. A mí siempre me han dicho que Dios me guardó mucho. Yo no tuve amigos mundanos, no supe muchas cosas de maldad, pues. La muestra está en que a mi padrastro, ¿verdad? A pesar de que trató de abusar de mí sexualmente, jamás nunca le guardé odio ni rencor. Siempre le dije papá, hasta la fecha, siempre lo respeto. Buenos días, buenas tardes, papá. ¿Cómo está usted? Porque así me enseñaron, o sea, fue algo que a mí así me enseñaron. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que una cosa es sujeción, ¿verdad? Yo lo honro, lo obedezco porque me lo imponen. Pero yo lo personal no fue así. Entonces yo creo que es una enseñanza. Dice aquí sujeción a quiénes? A las autoridades.
a las autoridades. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos esto. Que aprendamos la honra a las autoridades. El anciano, los testigos de Jehová, yo me acuerdo que son los llamados pastores. Pues mira, déjame decirte que nosotros de niños los súper honrábamos, ¿eh? Ya sabíamos que los domingos iban a la casa, él con su familia, todos a comer. Mis papás les daban el mejor platillo. Nosotros estábamos súper acostumbrados a obedecerlos, a honrarlos. Buenos días, buenas tardes, al anciano de la congregación. Entonces, esto yo creo que es una cultura. Creo que tiene mucho que ver en que aprendamos, ¿sí? Aprendamos. Yo les decía a mis hijos, yo hasta ahorita que me acuerde, pues nunca le levanté ni la voz a mi madre, ni nunca jamás ni a mi padre. Nos golpeaban, nos pegaban feo, pero yo en mi corazón nunca guardé ni odio ni rencor. A veces que me hace enojar mi mamita linda, después ya reacciono y digo, ¿qué te pasa, Irma? Date 10,000 cocos. Tú nunca le has faltado la honra a tu madre. ¿Qué te sucede? ¿A dónde estás? ¿Qué te pasa? No te dejes influenciar por lo que te está sucediendo. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Sí? Yo veo que muchos en los pueblos, ¿verdad?, acostumbran besarle las manos, ¿verdad?, las personas adultas. Pero son bien rebecos, bien rebeldes. ¿Para qué les besan la mano? Si no respetan al abuelito o al padre o a la madre. Entonces, estamos aprendiendo lo que es líderes. Es una clase de líderes, ¿verdad? Dice, la honra es un compromiso. ¿Una entrega qué? Incondicional. ¿Una entrega qué? Incondicional. Una entrega incondicional. Yo oía a estos siervos que yo escuché en las predicaciones. Yo decía, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? El primer libro que también a mí me dieron a leer y también decía ese siervo, hablaba autoridad espiritual. Todos aquí lo hemos leído, sabemos lo que es. Y fue para mí el primer libro que me dio a leer mi pastor. Mi pastor, que era profeta y me ha hecho la palabra, me dijo, Irma, vete a la librería que él tenía ahí en su iglesia y pídete el libro Autoridad Espiritual. La lees y después me dices qué te habló el Espíritu Santo. Así que yo me lo súper grabé. Entonces yo ayer que escuchaba al apóstol, ese apóstol que escuché, dijo, el primer libro que leí, dice, fue Autoridad Espiritual, dijo. Entonces yo me identifiqué. Y yo dije, Dios mío, papá Dios nos quiere enseñar fundamentos de reino. ¿Qué nos quiere enseñar? Fundamentos de reino. Fundamentos de reino. No puedes gobernar si primero no hemos aprendido a ser obedientes, sumisos, a honrar. No podemos gobernar. No puede haber gobierno. ¿Sí? Tercer tipo de personas. Tipo de personas, hijos. Hijos que deshonran. Génesis 9, 18 al 27. No lo vamos a leer porque ya ustedes se saben esta historia. ¿Sí? Hijos que deshonran. Dice que Noé, ¿verdad? Estaba tomado, dice. Y llegó uno de sus hijos, ¿verdad? Cam. Y dice que vio su desnudez. Unos ministros dicen que lo violó. Otros dicen que solamente vio su desnudez física. Pero lo deshonró. Porque ustedes saben que por parte de Yahweh de los ejércitos está prohibidísimo ver nuestras desnudeces. ¿Sí? Entonces definitivamente cuando entraron los otros dos hijos no lo vieron. Dicen que entraron de espalda, ¿verdad? Y lo cubrieron. Entonces aquí me mostraba a mí el Espíritu Santo, ¿verdad?
Dice, vio la desnudez de su padre, hijos espirituales que ven la desnudez de su autoridad y lo deshonran, hablando de sus defectos, juzgándolo. No saben cubrir sus defectos de su autoridad. No entienden lo que es la paternidad. Se dicen hijos, pero no lo son. ¿Sí? Ese es otro tipo de personas que deshonran. Ven la desnudez de sus siervos, de los ministros, de los líderes. Pero dice ahí, no los honran. Dice, se critica, se juzga a esos líderes, a esos ministros. Todo líder, todo ministro hemos pasado por ahí. La experiencia habla fuerte. Pero siempre el Espíritu Santo nos va a enseñar a trabajar en el reino, siempre. Las leyes de nosotros no son las leyes del Espíritu de Dios. Él siempre nos va a enseñar a honrar, a obedecer, a sujetarnos, a someternos, siempre, siempre, siempre. Yo en lo personal les he platicado que siempre, siempre el Señor me enseñó eso. ¿Sí? No puedo decir que yo al principio decía, tuve líderes funestos, patanes, engreídos. Ahora a esta altura digo, caray, tuve los mejores maestros que me pudo haber dado el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces no entiende uno, como decía la pastora Claudia, ¿por qué tengo ese tipo de padre? Ese tipo de ministro, ¿por qué? ¿A qué se debe? Entonces Dios tiene maravillas para nosotros, pero Él tiene que formar en nosotros carácter, como lo hizo con José en la cárcel, que pasó muchos años en la cárcel. Pero Dios formó carácter en él. ¿Sí? Dios quiere formar carácter en nosotros. Él quiere formar carácter. Dice, hijos que deshonran. Dice, porque primero no supieron honrar a sus padres terrenales y tampoco pueden hacerlo con su autoridad espiritual. Vamos a ver, dice, lo vamos a leer aquí en esta versión, Reina Valera contemporánea. Eliseo reconoció que su padre era Elías y le fue fiel. Segunda de Reyes 2:12. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. ¿Sí? Eliseo, todos lo sabemos, se formó bajo el manto de Elías. ¿Bajo qué mantos nosotros hemos sido formados? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto hemos aprendido de esos mantos? Tanto lo positivo como lo negativo. ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Sí? Saúl, clásico, ¿verdad? David dice que no pudo tocarlo. Y le dijo Saúl, hijo, tú eres mejor que yo, le dijo. ¿Sí? A pesar de lo que David estaba viviendo. Yo no me puedo imaginar eso yo. Que mi padre espiritual me traiga así como se trajo Saúl a David. Yo no me puedo imaginar. Porque como dice Claudia, con tantito ya estamos echando de gritos. Aguantar lo que aguantó David, ¿verdad? Para ser un gran rey. Todavía dice que cuando murió, le dolió su corazón. Y le dio cristiana sepultura. Y le hizo un canto hermosísimo, la muerte de los valientes. ¿Por qué mueren los valientes?
consideraba a Saúl un valiente. ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo nosotros como hijos, dice aquí. Le dijo, Padre mío, Padre mío. Cuesta trabajo reconocer una paternidad, cuesta trabajo. Porque la paternidad se siente. Nosotros hemos hablado de todo eso. La autoridad no se impone. Grábense eso, todos los siervos y ministros que nos escuchan. La autoridad no se impone. La autoridad no se impone. ¿Sí? Tú te ganas esa autoridad. Dios te la da a ti y Dios la extiende hacia los demás. Pero la autoridad no se impone. ¿Sí? Y cada uno de nosotros sabemos qué manto ha sido nuestro padre. Cada uno de nosotros sabemos. ¿Sí? No es, el siervo o la sierva. No es eso. Estamos hablando del manto. ¿De qué estamos hablando? Del manto. ¿O cada uno de nosotros no nos sentimos orgullosos por nuestros padres? Los padres que Dios nos dio, ¿no nos sentimos orgullosos? Es lo que estamos aquí aprendiendo. Dice la paternidad no se impone. Gálatas 4:19, nueva traducción viviente. Oh, mis hijos queridos, dice el apóstol Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué vuelvo a sufrir dolores de parto? Dijo el apóstol Pablo. Entonces tú como ministro, como siervo, como ministro, porque estoy hablando aquí como ministros, vamos a dar una clase de liderazgo, nunca se te olvide, jamás se te olvide. Yo siempre lo he dicho, con la vara que mides, seremos medidos. Nunca jamás lo olvides. Con la vara que medimos, seremos medidos siempre. Si yo tengo odio, rencor hacia ese líder, lo van a tener hacia mí. Cuando Dios me ponga en esa posición. Acuérdate que todo se cosecha. ¿Sí? Entonces, definitivamente así es. Mira, ahorita que hablaba la pastora Claudia de Rocío, yo me acordaba que una vez me dijo Rocío, dice, le dije a Giovanni hay que llegar más temprano porque ya sabes que la pastora nos ventanea públicamente, dijo. Pues también me hizo pensar. Y yo le dije, Rocío, perdóname. A lo mejor no me había dado cuenta. No, pastora, no me pida perdón. Porque hemos entendido, al menos yo, dice, que es una forma en que papá Dios está trabajando conmigo. Ella así fue que me dijo. Entonces yo me acordé de otro siervo, que no voy a decir el nombre, que hacía lo mismo. Yo me acordé de eso. Y me acordé de eso. Cada que yo llegaba, o sea, ya llegó la Irma, que yo decía, pues, ¿de qué se trata? Pues, ¿de qué se trata? Yo decía eso. Entonces, hasta que Dios me mostró que todavía yo no había muerto. Porque de eso habló la sierva hace rato. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo dijo, sé vivir en tribulación, sé vivir en angustia, soy la escoria, dijo Pablo. Soy la escoria del mundo, dijo. Lo que nadie quiere, lo dijo el apóstol Pablo. Yo no me puedo imaginar que los discípulos lo superamaban. No me puedo imaginar porque él era perseguidor de cristianos, si es que sí se acuerdan. Entonces no creo que tengan a San Pablo así, ¿verdad? No creo. Porque eso dice la Biblia. Si lees Gálatas, dice, y yo no fui con los de la reputación, dice, a que me pesaran esto de que soy apóstol. Mi apostolado lo confirma el Espíritu Santo. Fuerte, que hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad?
porque Pablo estaba consciente de ello. ¿Sí? Entonces estamos aprendiendo que el apóstol Pablo se condolía, dice, por mis hijos queridos. Otro tipo de personas que deshonran, personas que murmuran. Estamos terminando, dice, personas que murmuran, deshonran. ¿Sí? Que murmuran. Y ya lo dijo la pastora Claudia, ¿verdad? Números capítulo 12. Entonces, igual que Claudia, ¿verdad? Dios me llevó ahí y me decía la palabra desollar. ¿Qué es desollar? ¿Qué es desollar? Hace como menos de un mes me entregaron un sueño. No voy a decir el nombre porque no se trata de hacer eso, ni tampoco se trata de decir, ¿seré yo, maestro? El que te voy a entregar. ¿Verdad que eso dijo uno? ¿Seré yo? Y el maestro le dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no le dijo, si eres tú, Judas, arrepiéntete, ¿verdad que no? Me entregaron un sueño. Me dijeron, yo vi a una de sus personas que están con usted desollando a otra persona. Dice, me impactó muchísimo el sueño, me dijo. Yo me quedé así, le dije, ¿qué es eso? Dice, yo veía cómo le arrancaba la piel viva. Y la otra persona gritaba. Tiene más de un mes que me entregaron ese sueño, oré, he estado orando, y yo dije, Señor, pues, Espíritu Santo, tú eres el único que nos puedes hablar a nosotros, ¿verdad? A que cambiemos. Entonces, haciendo el tema y escuchando a la pastora Claudia, que ya lo explicó, dice, desollar significa arrancarle la piel del cuerpo. Diccionario español, causar a alguien grave daño en su persona o en su honra. Causarle a alguien grave daño en su persona o en su honra. Vuelvo a leer, causarle a alguien grave daño en su persona o en su honra. Dice en Números 12 que Miriam, dice que Dios escupió sobre Miriam. Porque el Señor dijo, si su padre le escupiere, saldrá del campamento. Dios le escupió a su hija, Miriam, y la sacó del campamento. Los campamentos se detienen. Las obras se detienen. Porque papá Dios no puede continuar así. Porque dice la palabra que hay lepra. ¿Sí? Y los campamentos se detienen. Entonces dice aquí, desollar significa causarle grave daño a la persona o a su honra. Bueno, me puse a investigar esto de dónde viene, según la revista Q, dice aquí. Un grupo de arqueólogos liderados por Noemí Castillo Tejero encontró una deidad prehispánica llamada Xipetotec, el dios de la fertilidad y de la guerra. Adoraban sacrificando y despellejando a los cautivos. Esta deidad fue una de las más importantes que adoraban los aztecas. Fue adorado en numerosos pueblos, ahora en el centro de México, en el oeste, en la costa del Golfo de México. Bueno, una deidad que adoraban los aztecas. Entonces, lo que tuvieron nuestros antepasados está presente. Nosotros muchos descendemos de esas culturas. Y dice que a este Dios le despellejaban a las personas y se las entregaban. Era un ritual. No me quiero ir con los asirios, que también lo hacían,
porque lo que nos interesa es aquí México. Entonces, nosotros, y siempre lo hemos hablado de países que saben honrar, y uno de los países, ¿verdad?, que nosotros hemos visto es la deshonra en México. Una familia habla de la otra familia, un político habla de otro político, hasta luego nos dicen, pareces político, que quieres estar bien con todos, pero atrás estás hablando de la persona. Entonces aquí estamos viendo a quién se le ofrecía, a qué deidad se le ofrecía. ¿Sí? Entonces dice aquí, personas que murmuran, deshonran. Ya no me quiero profundizar más, ya lo dijo la pastora Claudia. Por eso yo le decía, me sorprende mucho tu exposición, porque es parte de lo que yo voy a hablar, le dije. Me sorprende muchísimo tu exposición. Entonces, Papá Dios, dice el Padre Celestial, desea que aprendamos lo que es la honra, porque es una gran bendición. Gracias por los que nos ven en las redes. Les bendecimos y declaramos que este estudio sea de bendición a tu vida. Aprende a honrar para que seas bendecidos. Bendiciones.